Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Rubén Lobolo para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rubén? Muy bien. Gracias por venir, hace bastante que no te venías, no te pegas una vuelta por aquí. Bueno, una semana en la que se conocieron las mediciones de inflación, tanto oficiales como privadas, que muestran ambas una caída significativa en la tasa de incremento de los precios en marzo en relación a los meses previos. Contame, Rubén, ¿crees que el gobierno ya está logrando poner en control, digamos, la inflación, y crees que ya la situación marcha hacia una inflación de los mismos niveles que en años anteriores? ¿O crees, digamos, que esto es un hecho temporal y que la inflación puede dispararse nuevamente? A ver, lo primero es que la mayor novedad es el cambio de metodología del Instituto de Estadísticas y Censos, que lamentablemente sigue siendo una metodología oscura, que tiene todavía muchos aspectos que los investigadores no podemos explorar y contrastar, con lo cual seguimos teniendo, digamos, cierta duda sobre los indicadores, lo cual es bastante llamativo, incluso muestra un poco cómo se debate económicamente en este país, porque hay como una sensación de que este indicador del INDEC es un poco más creíble que el anterior, porque se parece bastante al de los consultores privados que antes eran perseguidos penalmente por publicitar. Entonces, fíjate que en realidad el resultado es negativo por todos lados de lo que se ha hecho en este aspecto, porque en realidad se termina avalando el dato público a partir de lo que hacen los privados. Este es un primer dato, con lo cual en realidad los agentes económicos con decisiones siguen mirando a los privados más que a los públicos, más que al índice público. Este es un primer dato. Sigue estando por debajo del privado, ¿no? El dato oficial. Exactamente. Pero más allá de eso, evidentemente Argentina ha tenido un salto muy fuerte de inflación en los primeros meses de este año, y yo diría que hoy por hoy hay como dos políticas aparentemente contra la inflación. Una es la propia recesión. O sea, se ha generado un fuerte freno en la actividad económica, fundamentalmente por el lado monetario. Este es un punto que hay que marcar, ¿no? Y también con la caída de los salarios reales por la devaluación, ¿no? Justamente, o sea, si por el lado monetario cambiario, ok. Y todavía queda muy oscuro, digamos, qué es lo que se va a hacer por el lado fiscal, que yo personalmente creo que ahí hay un aspecto importante si realmente se quiere atacar desde la macro la cuestión inflacionaria. Entonces, ya por el lado la recesión, que no es un buen modo de frenar los precios. Por otro lado, este sistema de precios que lo llaman precio cuidado, nombre que a mí la verdad que no me genera mucha simpatía, pero que se circunscribe en cierto modo a algunos productos que de algún modo lo que hacen es fragmentar las canastas de consumo de las distintas clases sociales del país. Esto es lo que se hace. Entonces es una forma de combate a la inflación que yo no la veo justamente muy coyuntural, no me parece que sea un modo sano de hacerlo, y yo diría que la inflación sigue y va a seguir siendo, por ahora, uno de los problemas importantes de Argentina, en donde los componentes estructurales de inflación que van desde la composición, digamos, la concentración del mercado, desde la fuerte dependencia de la economía argentina de productos importados, desde la propia escasez del lado de los insumos de uso generalizable, como es el tema de la energía, que seguramente va a seguir aumentando y pegando por el lado de la inflación. Si yo hago toda esa lectura, en realidad hoy la política inflacionaria del gobierno está basada en recesión y caída de salario. Eso es lo que me parece a mí. Pero si no ves que de esta manera el gobierno vaya a detener el proceso inflacionario. No, la verdad es que no. O al menos no lo va a lograr bajar, como vos hiciste la sugerencia, es muy difícil aventurar números, pero es que es al contrario, es que todavía la inflación sigue siendo uno de los instrumentos de política económica más importantes, tanto por el lado recaudador como por el lado de la caída del valor real de los salarios. Por ahora no se ve una política alternativa a eso. Ahora, cuando hablabas del tema fiscal, decías, bueno, por ahí hay algo oscuro dentro del área fiscal, no se sabe bien qué están haciendo, pero efectivamente lo que están haciendo es subir las tarifas y con eso están sacando subsidios. Ahí hay una especie de, reacomodamiento de las cuentas públicas. ¿Pensás que eso va a tener algún efecto contra la inflación o lo ves mínimo? Bueno, a ver, tal vez no fui claro.
O sea, coincidiendo contigo, lo que yo digo es que todavía no se ven los efectos de eso. Si hay alguna cantidad de anuncios, uno espera que por ese lado va a haber, pero justamente, como volviendo a la pregunta de la inflación, este lado que puede corregir un poco la problemática fiscal, digamos, de presión de demanda y de financiamiento monetario del Estado por el lado fiscal, pero por otro lado va a pegar en los bolsillos de la gente y en la formación de precios de la mayoría de los productos. Entonces el efecto neto de todo esto en materia inflacionaria todavía está por verse, ¿no? ¿De alguna manera crees, digamos, que estas medidas, ¿no?, que tomó el gobierno y que están generando y teniendo un efecto recesivo, fueron tomadas por el gobierno con el objetivo de contener el problema inflacionario, o en verdad había un problema de pérdida de reservas que el gobierno quiso controlar y en la medida en la que tenga controlado ese frente no va a avanzar sobre el frente real, ¿no?, sobre el problema real que es el problema inflacionario? A ver, yo no puedo leer, porque aparte si hay un gobierno que es difícil leer sus intenciones, es este gobierno, sobre todo en los últimos años, por los cambios que ha producido. En realidad en los últimos meses ha hecho todo lo que hace unos meses atrás decía que no iba a hacer. Tal cual. Entonces es muy difícil evaluarlo. Yo creo, y lo tengo escrito y he publicado, que lamentablemente hace rato que si había una política heterodoxa se abandonó, que el ajuste de tipo ortodoxo era inevitable dado como se le habían desmadrado todas las variables. Creo que todavía queda mucho por hacer y evidentemente el tema de la caída de reserva es como, hace poco escribí un artículo que decía, hay que leer la historia argentina nada más, o sea, los ciclos de la historia económica argentina van de la mano con el movimiento de las reservas. Y lo que ahora hay que preguntarse, porque digamos, cuando unos años atrás algunos criticábamos, por ejemplo, el pago de la deuda con reservas del Banco Central, diciendo que esta forma de evitar el pago por el lado fiscal iba a traer consecuencias, decían que no entendíamos nada, que este era un modo de ser más autónomos en la política económica, y dijimos y vemos que el resultado es el contrario. Hoy Argentina, por la caída de reserva y por la necesidad de divisas que tiene, se ha vuelto mucho más dependiente de los mercados financieros de lo que hubiese sido si estas cosas no se hubiesen hecho. Entonces, la verdad es que uno está viendo que lentamente Argentina está volviendo a tener los problemas que uno creía que no iba a volver a tener después del fuerte ajuste que hicimos en la posconvertibilidad. Indiscutible. La inflación se está frenando con recesión y ajuste de salarios. La otra forma, lo que están usando también, es un ancla cambiaria, ¿no? El dólar está en 8 pesos clavado hace casi 4 meses. ¿Te parece que ese tipo de cambio está bien de 8, que tiene que avanzar, que tiene que ir flotando? ¿Qué pensás del tipo de cambio? Bueno, lo primero que justamente, yo sé que hay algunos que afirman que están usando el tipo de cambio como ancla, pero como esta gente cambia tanto, yo no me animo a decir, hoy por hoy están haciendo todo, no solo por el lado de la fijación del tipo de cambio oficial, sino por el lado de la política monetaria, que ha realmente generado un cambio brusco, digamos, en el paralelo y en todo lo que venía presionando por el lado de la demanda. Entonces, yo no me animo a decir que van a continuar con esta política. Hoy por hoy, esta política está ayudando, pero yo recuerdo que en la formación de los precios no importa tanto a cuánto está el dólar, eso es el dato objetivo, que sí importa por el lado de las importaciones y en la formación objetiva del precio, sino que importa también la expectativa que tiene la gente. Entonces, lo que a mí me preocupa es que es tan errática la política cambiaria de este gobierno, que hay gente que cree que en cualquier momento devalúan de nuevo. Hay gente que cree que se van a fijar acá, o sea, por eso te digo, entonces es muy difícil manejarse de este modo. Probablemente el gobierno piensa que es un mérito porque sorprende a los mercados con la mega devaluación que hizo la otra vez. Sí. Pero es un mérito un poco tramposo, sobre todo una economía que está montada en la inflación en que estamos montadas, una economía que tiene los problemas fiscales que tiene. Uno esperaría una política cambiaria un poco más predecible y otras políticas, no solo la cambiaria o no tanto la cambiaria, para contener la inflación. De hecho, la política cambiaria en cualquier país medianamente razonable es una política comercial, no es una política antiinflacionaria. En nuestros países se vuelve una política antiinflacionaria porque lamentablemente no tenemos otras políticas efectivas para la inflación. Esa es la menor impresión que yo tengo. Muy bien, te cambio de tema para ir cerrando. El gobierno lanzó justamente esta semana un plan no para reducir el empleo en negro. Parece una iniciativa interesante, un problema bastante importante en la Argentina. 1/3, ¿no?, de los trabajadores están en una situación informal. ¿Qué te pareció esta propuesta, este plan del gobierno? A ver, todo lo que sea combate al empleo informal es bienvenido. Yo diría que ha sido un tema de este gobierno desde la presidencia de Néstor Kirchner.
Creo que el gobierno tuvo una expectativa demasiado positiva en dos factores. Uno, la propia generación de empleo, fuerte por el lado del crecimiento, y todo lo que tiene que ver con el lado de la fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo. Pero me parece que acá hay un problema mucho más serio, que es que hay una gran parte de la economía argentina, particularmente la pequeña y mediana empresa, que funciona, entre comillas, gracias al empleo informal. O sea que hoy por hoy, con cualquier número que uno haga, no está en condiciones de funcionar con el costo adicional que genera. Aún si le reducís las cargas tributarias, como está intentando o proponiendo hacer el gobierno. Y esa es una política que es positiva en ese sentido. Yo la acompañaría, por ejemplo, con políticas más de crédito dirigidas a este tipo de cuestiones para bajar los costos. Lo que pasa es que otra vez, de estas políticas ya se han ensayado tantas, que la pregunta, uno debería hacer una encuesta, digamos, para ver si realmente cuál es el grado de credibilidad en ese sentido. Y lo que a mí me preocupa es que justamente es este tipo de contradicciones en el sentido de que se termina siempre de algún modo yendo al efecto y no a la causa. O sea, la causa central de la informalidad en la economía argentina, con otro lado, es que hay una forma de acumulación y sobre todo hay una forma de generación de empleo que pasa justamente por la informalidad. Y este es un punto que ya viene de hace décadas. Y entonces a mí me parece que no se resuelve con una medida, sino con un paquete estructural de medidas que ataque el problema de varios lados, que yo todavía no lo veo. Muy bien, bueno, Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las conclusiones del economista Rubén Lobolo sobre algunos problemas importantes de la economía y las medidas que viene intentando tomar el gobierno para enfrentarlos. Nos reencontramos el próximo lunes, recuerden el nuevo horario de las 19:30, aquí en Metro.